Evio Online trae para ti Masterclass, promociones, sorpresas. La plataforma online de los profesionales de la belleza presenta la fiesta del estilismo. Ani Rangel. Goodfellas. Ya comienza Evio Online. Evio Online 2020. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana Rangel, soy mentor de Black Academy y soy parte del equipo artístico de Goodfellas. El día de hoy quiero compartirte un corte en cabello masculino basado en tendencias, basado en qué sucede en la actualidad en un corte masculino. Recordemos que nosotros como barberos tenemos cortes básicos, cortes que nos dan la pauta para poder trabajar cualquier estilo de corte. Y el día de hoy quiero compartirte algo que se llama drop fade. Un drop fade es un corte que lleva una circunferencia tras el oído. Entonces, ahorita voy a comenzar a trabajar el corte paso a paso y al final vamos a mostrarte un total look tanto en corte como en diseño de barba. También el día de hoy quiero compartirte qué sucede al momento de trabajar un diseño de barba. Y bueno, vamos a empezar. Algo muy importante es la desinfección o la esterilización de nuestra herramienta. Antes de iniciar es muy importante que desinfectes toda tu herramienta. Y bueno, antes de empezar del lado derecho, quiero compartirte del lado izquierdo previo al proceso. Te había mencionado que un drop fade es una transición tras el oído, entonces tengo una transición de claro, tono gris y tono oscuro solamente tras el oído. Y de este lado vamos a realizar la segunda parte del proceso. El día de hoy también lo que quiero compartirte es algo que se le llama, o más bien que está implementado en no utilizar tantos aumentos. El día de hoy voy a usar mi clipper con una cuchilla llamada taper blade, que es una cuchilla cóncava. Una cuchilla cóncava me da un efecto de 3 ceros, es decir, tengo cierta longitud todavía en mi cabello para que no me quede tan corto o tan pegado a la piel. Entonces, lo que voy a hacer también el día de hoy es generar esa transición sin aumentos. Voy a usar solamente el juego de mi cuchilla taper blade. Entonces, número 1, voy a tomar mi máquina y voy a colocar mi cuchilla con la parte baja, es decir, cuchilla abierta o como todos le llaman, punto 5 natural. Entonces, ¿me ayudas? ¿Qué es lo que voy a realizar? Previo, yo ya tracé una línea tras el oído, que es la parte en la que yo voy a trabajar mi drop fade. Y entonces, la posición de la máquina la voy a colocar completamente paralela a y voy a comenzar a trabajar movimientos completamente rectos. No voy a hacer el famoso cuchareo que normalmente estamos acostumbrados a realizar, porque si no voy a perder justo esa transición que estoy buscando. Entonces, coloco mis cuchillas y voy a generar ese movimiento ascendente de tal manera que la máquina me va a ir despejando la cantidad de cabello que necesito eliminar. ¿Por qué inicié con mi máquina y la cuchilla abajo? Porque necesito primero irme con números altos, por decirlo así, para posterior irme con cuchilla a la mitad y después cuchilla a 3/4. Ya no entro en cero tanto porque con cero inicié. Entonces, comienzo a devastar. Devasto completamente. Aproximadamente lo hago a 1 centímetro porque lo que estoy buscando es una transición compacta, ¿vale? No quiero una transición tan abierta. Eso es lo que hacemos normalmente en la New School, es una transición compacta.
algo que se caracteriza mucho en la old school es la transición abierta. Entonces aquí lo que estoy buscando es una transición más cerrada, más compacta. Ahora, por ejemplo, si de pronto te llega a estorbar cierta cantidad de cabello, lo que tú puedes hacer es utilizar un número mayor. En este caso yo voy a usar un número 2 para de pronto despejar la parte que es más abundante del corte. Eso es si de pronto el cabello te estorba un poquito. Si no, simplemente con los movimientos que estuvimos realizando es más que suficiente. Mira, si te diste cuenta es muy poco, pero todo es como tú te acomodes. Al final del día recuerda que solamente es facilitarte el proceso para que no te cueste tanto trabajo al momento de realizarlo. Y una vez que tú despejas, realizas clipper over comb, que es máquina sobre peine, para despejar un poquito y realizar la integración. Entonces una vez que realizas la integración, evidentemente aquí ya percibes mejor la manera en la que vas a generar la transición. Digamos que aquí ya tengo la parte de lo que son la zona de luz. Aquí voy a enfocar la zona de los grises y toda esta parte va a ser mi zona de oscuridad. Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a identificar. ¿Dónde enfocar la luz? ¿Dónde enfocar mis tonos grises? Y dónde enfocar mis tonos oscuros. Nuevamente estoy trabajando con el clipper en forma ascendente, voy de abajo hacia arriba con la posición de la máquina antes mencionada. No genero el cuchareo como tal porque si no voy a perder esa transición. Y solamente estoy trabajando casi con la tercera parte de la cuchilla. Recordemos que estoy trabajando con una cuchilla taper blade, que lo que me va a generar son 3 ceros. ¿Por qué decidí trabajar una cuchilla taper blade? Porque su piel de mi modelo es blanca, su color de cabello es claro. Entonces, si yo me hubiera ido con una fade blade que son 5 ceros, yo hubiera perdido la transición que quiero buscar. Si hubiera utilizado una cuchilla Wested Blade, que es una 6 ceros, de igual manera no hubiera logrado la transición. Entonces, eso es un punto muy importante, el poder identificar cuáles son las cuchillas correctas que puedo utilizar al momento de buscar una transición. Recordemos que basados en los principios y elementos del diseño, nosotros tenemos algo que se llama color. Cuando hablamos de color hablamos de ocultar y de resaltar cosas. Entonces, lo que es la sombra nos va a ocultar y la luz nos va a resaltar. Entonces, él digamos que tiene demasiada luz por la cuestión de su piel blanca y de su color natural que es claro. Entonces yo necesito jugar con mis tipos de cuchillas para poder generar el efecto contrario. Necesito generar más sombra, necesito generar más oscuridad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vamos viendo ya cómo se va viendo la transición. En todo momento seguí trabajando con cuchilla abierta. ¿Para qué? Para trabajar la parte oscura. Sigo trabajando el área de donde quiero mi oscuridad. Posterior me voy a ir al área donde quiero mis tonos grises y lo voy a realizar con la cuchilla a la mitad. Ok, tengo claro ahí más o menos lo que estoy buscando en mis tonos oscuros, entonces voy a colocar mi cuchilla a la mitad y voy a comenzar a trabajar el área de mis tonos grises. De igual manera sigo trabajando con cierta parte de la cuchilla. Por ser una zona muy pequeña no me conviene entrar con la cuchilla completa. Necesito solamente utilizar cierta parte de la cuchilla. De lo contrario, voy a perder esa transición y esa forma del medio círculo que estoy buscando.
El drop fade es una transición tras el oído, es como una C tras el oído, ¿vale? Entonces, ahora ya cambió así a cero abierta para poder trabajar lo que es la parte de mi línea que delimité al inicio. Sigo trabajando, cuchilla esquinada, por ser una zona muy estrecha. Sigo trabajando solo con la esquina de la cuchilla. Checo detalles. Y bueno, aquí me estoy apoyando de mi cepillo para poder ir sacudiendo toda la parte de su cráneo y poder identificar la parte que me hace falta. Y bueno, si ahí logramos percibir, aquí tenemos la luz, los tonos grises y los tonos oscuros. Ahora, aquí es percepción de nosotros, decidir qué tan oscuro o qué tan claro o qué tan gris quieres trabajar el proceso. Yo aquí voy a trabajar un poquito más la parte de la oscuridad, pero recuerda que la técnica que te estoy compartiendo hoy es sin aumentos. Estoy utilizando solamente mi cuchilla con palanca abajo, con palanca a la mitad y con palanca cerrada. ¿Cuál es el truco en este proceso? Es la posición de la máquina, una posición que entra completamente paralela al cráneo. Aquí tú decides qué tan oscuro, qué tan gris, qué tan claro lo vas dejando. Y sin perder la forma de la C que estamos buscando, ¿vale? No tocamos gran parte de la parte de abajo porque si no entonces perderíamos el proceso. Esta técnica es una técnica muy sencilla y muy rápida de trabajar. Te facilita muchos procesos. Ahora, algo que yo te recomiendo siempre cuando tú estés trabajando una transición es que justo hagas como un 50% del proceso y posterior a ello cambies de estrategia. ¿Cuál sería mi cambio de estrategia? Realizar un poquito de scissor overcome sobre el área que se ve un poquito más oscura. ¿Por qué? Porque ya no quiero utilizar tanto la máquina para no perder mi transición que estoy buscando, también para no subirme mucho. Entonces voy a cambiar de estrategia para compactar un poquito la oscuridad y posterior tal vez pueda utilizar texturizing. ¿Qué es texturizing? Es utilizar la tijera dentada con el peine, es decir, puedo hacer scissor overcome, pero cambia a ser texturizing el simple hecho de utilizar una tijera dentada. Entonces primero voy a usar una de bloque y posterior a ello voy viendo el avance de qué tan oscuro, qué tan claro me va quedando y base a ello yo decido si cambio a texturizing o prosigo nuevamente con mi máquina, ¿vale? Ok, entonces aquí voy a comenzar a trabajar con mi tijera de 7.5 pulgadas y con mi peine graduado. Entonces voy a trabajar sobre el área que está un poquito más oscura y voy a realizar lo que es el scissor overcome. Solamente para trabajar zonas un poquito donde están más oscuras, pero para hacerlo un poquito más sutil, para ya no subirme tanto con mi máquina, ¿ok? Estoy usando un filo de 7.5. Yo en lo personal, cuando trabajo un scissor overcome, trabajo con un filo de 7 a 7.5. ¿Por qué? Cuando yo hago un scissor overcome con un filo mayor, lo que yo hago es que el guillotineo lleva la fuerza. Cuando yo trabajo un scissor overcome con una tijera pequeña, mi mano ejerce demasiada fuerza. Entonces aquí lo que yo necesito es no desgastar tanto el movimiento de mi mano.
sino lo que yo hago es que la tijera ejecute ese movimiento. Entonces, por eso es que yo utilizo un filo entre 7, 7 y medio. Aquí pido a mi modelo que se agache un poco para trabajar la parte de atrás. Sigo trabajando en Scissor Overcome. Recordemos que aquí la finalidad es para bajar un poquito de densidad en la zona oscura, ya que mi máquina me generó ya la transición, pero hay zonas como cabellos más largos arriba, que eso es lo que me genera un poquito más de oscuridad. Entonces aquí ya me bajó un poquito esa densidad, aquí se ve todavía un poquito más oscuro, entonces justo ahí es donde voy a trabajar Scissor Overcome. Estoy utilizando mi peine graduado de la parte cerrada. Los peines como tal, aparte de tener la función de peinar, de seccionar, en el área de barbería o en la materia de barbería también tienen otra función. Y esa función es sustituirnos los aumentos de la máquina. Por ejemplo, el peine wall me sustituye al número 3 de máquina. El peine flap top me sustituye al número 4. El peine graduado de la parte abierta me sustituye al 2 y de la parte cerrada me sustituye al 1. Entonces, en esta parte de atrás estoy usando la parte cerrada porque necesito un 1. Esta parte que es más larga utilicé la parte abierta porque necesitaba un 2. Entonces, también es muy importante que nosotros identifiquemos que no solo la máquina es un elemento esencial, sí lo es, pero también nosotros nos podemos apoyar de nuestros peines. Entonces, aquí era lo que te decía hace un momento. Ya para no usar máquina, cambié de estrategia al Scissor Overcome y evidentemente el apoyarme de mis peines con las numeraciones de la sustitución de la máquina, yo puedo lograr ese objetivo. Entonces, continúo, sigo trabajando con el número 1, que sería la parte cerrada de mi peine. Sigo trabajando en las zonas donde pudieran verse más oscuras hasta ir logrando lo que estoy buscando. Y ahora voy a cambiar de estrategia con mi tijera dentada, porque ahora lo que necesito es compactar ciertas zonas que están todavía más oscuras. Ya no quiero quitar longitud, solamente estoy buscando compactar ciertas zonas. Y eso lo voy a hacer con mi tijera dentada, de igual manera, con Scissor Overcome. Pero recordemos que al utilizar una tijera dentada, ya cambia a ser algo que le llamamos texturizing, ¿vale? Texturizing es utilizar cualquier estilo de tijera dentada. Entonces, lo que estoy haciendo nada más es bajar cierta densidad en las puras puntas, que en este caso, en teoría, las puras puntas nosotros le llamamos zona 3. Cuando hablamos del crecimiento del cabello, nos referimos a zona 1 del cabello. Cuando hablamos de medias del cabello, hablamos de zona 2. Y cuando hablamos de las puntas del cabello, hablamos de zona 3. Entonces, yo estoy trabajando solamente en zona 3 porque eso es lo que necesito suavizar. No me meto con nada de zona 2 ni zona 1 porque no quiero quitar volumen. Solamente estoy trabajando en zona 3. ¿Para qué? Para bajar esa densidad que de pronto me pudiera visualmente generar muchísima sombra. Entonces, ahí está. Lo vemos de frente y tenemos una mayor integración. Eso lo logramos con el Clipper Overcome. La transición se logró con la tijera, con la máquina, y la manera de jugar con la oscuridad, la luz y los tonos grises ya lo fuimos jugando también con la tijera. Ahora, aquí algo que yo suelo hacer cuando trabajo con máquina es algo que se llama réplicas. Para mí las réplicas es utilizar los mismos aumentos que utilicé, pero con mi palanca abajo. En este caso, la técnica que yo hice fue simplemente con la cuchilla sola
y el juego de la palanca. Entonces mi réplica básicamente va a ser con palanca abajo, detallando los detalles que necesito en mi corte o puliendo los detalles de mi corte. Entonces aquí lo giro para que logremos percibir cómo en la parte de aquí tenemos una muy buena transición, pero en esta zona todavía se ve ligeramente oscuro. Entonces ahí es donde justo voy a comenzar a detallar. Recordemos que aquí lo importante para lograr este movimiento de la máquina y esta transición es la posición de la máquina. No vamos a meter la máquina generando este cuchareo, sino voy a meter la máquina en esta posición para lograr la parte corta, la parte intermedia y la parte larga. En el momento que nosotros comencemos a generar el blindeo, vamos a perder esta transición. Vamos a tener que utilizar los aumentos, que ahorita esa es la técnica que estamos evitando, el utilizar aumentos. Seguimos trabajando. Con la posición de la máquina y la posición de las cuchillas, puliendo el corte. Notamos donde se percibe la parte oscura y seguimos puliéndolo. Recuerda, la posición de la máquina y la posición de las cuchillas es la que me va a permitir jugar con esta transición. Cuando tú tengas que realizar esa técnica y hagas un fade tradicional, es decir, un low, un mid o un high, la posición de la máquina ya puede cambiar. En este caso, como es una transición tras el oído, por eso solamente estoy utilizando las cuchillas. Es como si hiciéramos un pointing profundo para lograr esa transición. ¿Listo? Entonces tenemos lo que es la transición y ahora vámonos a la parte de lo que es la delineación de la nuca. ¿Qué sucede con las delineaciones de la nuca? En la actualidad vuelve a ser tendencia volver a marcar una nuca. Es decir, podemos llegar a tener nucas cuadradas nuevamente, nucas redondas, nucas en V, nucas en W. O sea, esto vuelve a ser tendencia. El marcar una delineación de nuca, el marcar una patilla, vuelve a ser tendencia en cortes masculinos. ¿Cuál sería lo diferente o como, cómo te puedo decir? ¿Cómo sería ahora esa diferencia que no sea como tan tradicional a años pasados? Que tú puedas jugar con las diferentes formas. Yo ya te mencioné redondo, cuadrado, en V, en W. Esas son como las básicas, las tradicionales, pero ¿qué lo hace más divertido? ¿Qué lo hace más dinámico? Es poder hacer ese juego de formas en la nuca. Entonces, aquí yo ya había hecho previa una curvatura siguiendo su crecimiento natural. Eso es algo muy importante, que tú también te guíes de su crecimiento natural. Es algo que también se busca en la actualidad. Algo más orgánico, cortes más orgánicos, cortes que de pronto no sean como aquello tradicional que te marcaba como algo básico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo aquí por naturaleza tengo este crecimiento en V, entonces como jugar justo con esa parte de guiarme de ahí y a lo mejor aquí hacer otra curvatura, como lo que estamos haciendo acá, ¿vale? Y del otro lado buscar a lo mejor la misma simetría o buscar algo diferente. Eso es evidentemente como poder entablar con tu cliente, por decir sí puedo hacerlo, o el cliente te dice no, simplemente hazlo algo más tradicional. Entonces eso también puede ser, no hay ningún problema. Entonces aquí nosotros también lo que tenemos que tomar en cuenta es no saturar tanto, o sea, sí generar un balance en un corte, ¿vale? O sea, entonces del otro lado yo hice este juego de formas, entonces del otro lado trato de hacer algo ya más clásico. ¿Para qué? Para que no se vea tan saturado. Hay algo que también nosotros en principios y elementos del diseño tenemos algo que se llama balance. El balance es como generar
esa simetría en tu corte o en lo que estés haciendo, un color, lo que sea, que se vea como en proporción, ¿vale? Mira, por ejemplo aquí tengo 2 curvas, pero este pequeño detalle de acá pierde como esa forma básica o tradicional. Sin embargo, no logras ver ese desbalance en mi corte. Sí logras entender que tengo 2 líneas precisas en la parte de atrás y tengo este pequeño detalle, que justo esos pequeños detalles hacen la diferencia de tu trabajo. Entonces, lo único que hice fue con mi trimmer, nuevamente buscar la forma natural, eliminar y aquí hacer la conexión. Una vez que hacemos esa conexión, limpiamos con la shaver. Recordemos que la shaver es un sustituto de una navaja. Entonces, esto está también implementado ahora por la nueva escuela, por la New School. Una shaver nos va a dar el efecto de una navaja. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es pasar donde ya utilicé mi trimmer para que evidentemente se vea muchísimo más limpio y tengamos algo más definido. Y aquí logramos percibir cómo la línea se ve todavía muchísimo más limpia que la del otro lado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la parte de mi transición, ya tengo mi nuca con lo que es tendencia, pero con este juego de poder intercambiar cosas, o sea, no hacerlo como tan pulido, tan sólido. Y ahora me voy a pasar a la parte de arriba. Vamos a cortar toda la parte superior y también quiero platicarte, listo, gracias, que al tener cortes muy orgánicos, lo que podemos también jugar es utilizar nuestra navaja dentada o conocida también como navaja de hoja protegida. La navaja dentada en la actualidad retoma fuerza por el hecho de poder generar esta desigualdad o este desenfade en el cabello, que es lo que buscamos o que es a lo que le llamamos algo orgánico. O sea, que se ve un cabello completamente desenfadado o en otros términos un cabello completamente messy, ¿no? O sea, puntas largas, puntas cortas, un cabello completamente desenfadado. En la actualidad hay clientes que nos piden, quiero que me cortes el cabello, pero no quiero peinarme. No quiero tardarme ni 10 ni 15 minutos peinándome. Simplemente quiero salir de la ducha y obtener ese resultado, que mi cabello se seque natural y que yo me vea peinado. A eso ahora le llamamos algo orgánico. Entonces, el utilizar nuestra navaja dentada o navaja de hoja protegida, hacemos como esa parte de saltarnos ese proceso, porque al final lo que estamos buscando es cortar perímetro y generar ese efecto. Entonces, también es como quitar el mito de no uso la navaja porque llego a lastimar el cabello. Eso va a suceder si no tenemos las precauciones adecuadas. ¿Cuáles serían las precauciones? El uso de la navaja correcto, el uso de las técnicas correcto y principalmente la preparación del cabello. ¿Cuál sería la preparación? Utilizar un producto que me ayude a que la navaja tenga un mayor desliz sobre el cabello y que el cabello también esté húmedo todo el tiempo. Entonces, previo yo ya había preparado mi cabello, utilicé un leave-in que me va a permitir el desliz de la navaja. Entonces ahorita nada más con el agua voy a mantenerlo hidratado el cabello y voy a comenzar a cortar. ¿Cuáles son las técnicas que voy a utilizar con la navaja? Es algo que se llama splice cutting. El splice cutting hay 2 vertientes. Una de cortar en horizontal, que es la que me va a permitir cortar perímetro, y otra que es en vertical, que me va a permitir generar muchísimo más desigualdad. Es como si hiciéramos un pointing profundo con la tijera. Hacemos como el 2 en 1. Esa es otra de las ventajas al utilizar una navaja dentada. Entonces, voy a comenzar a humedecer mi cabello. Aparte, mi modelo tiene su cabello ondulado. Su cabello de él es waves. Tenemos ondas en su cabello natural. Entonces, el efecto o el uso de la navaja me va a permitir todavía como poder explotar más la naturalidad de su cabello, ¿vale? Entonces, vamos a humedecer bien. Recordemos que esas son una de las precauciones principales.
el preparado del cabello, que ya te lo comenté, ya lo había preparado con un leave-in, y que el cabello esté completamente húmedo. Una vez que tenemos el cabello completamente húmedo, voy a trabajar secciones verticales, y voy a buscar una forma triangular. ¿A qué me refiero con una forma triangular? Voy a buscar que de la parte de atrás sea más corto y de la parte de adelante sea más largo. Esa sería una forma triangular, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es elevar mi cabello y mis dedos van a hacer una elevación, que esto le llamamos finger elevation, a 135 grados. Una vez que ya tengo la elevación, lo que voy a hacer es comenzar a trabajar con mi navaja dentada con la técnica de splice cutting. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entre la navaja y mi dedo voy a colocar el cabello y voy a comenzar a hacer este movimiento. Mi dedo va a presionar el cabello y voy a comenzar a hacer este movimiento, generando demasiada desigualdad, y a su vez voy a cortar perímetro, ¿vale? Esa es una de las principales funciones de esta técnica. Ahora, tienes que también tener en cuenta que el filo de tu navaja tiene que ser nuevo por cliente. No es lo más recomendable el que tú reutilices navajas. Normalmente el filo de la navaja se termina en un corte. Hay veces que tú estás en el proceso del corte y a mitad de corte el filo se te ha terminado. Entonces, ¿qué haces? Pues lo cambias. Entonces, esa también es otra de las principales precauciones que tienes que tomar. Que por cada corte el filo de tu navaja sea nuevo, no reutilices, porque si no, entonces sí puedes llegar a lastimar la fibra capilar. Y entonces, ¿qué sucede? Que vas a lastimar el cabello, ¿vale? Pero si tú tienes las precauciones, no pasa absolutamente nada y rompemos con todo este mito de que la navaja nos lastima la fibra capilar. ¿Ok? Sigo trabajando con splice cutting y sigo trabajando en secciones verticales. Y recordemos que la forma que estoy trabajando es una forma triangular, que dentro de nuestros principios y elementos del diseño también están lo que son las formas. Tenemos tres formas: forma triangular, forma cuadrada, forma redonda. ¿Y cuál es la función de estas formas? Nos ayudan a contrarrestar otra forma. ¿Cuál sería la otra forma que tenemos que contrarrestar? Sería nuestro tipo de rostro. Normalmente tenemos 6 tipos de rostros. Entonces siempre es buscar el efecto contrario o la forma contraria al rostro que estamos teniendo en el momento. En este caso, mi modelo tiene un rostro ovalado. Entonces, al tener un rostro ovalado me permite poder trabajar cualquier estilo de corte. Sin embargo, el estilo del peinado o de cómo quiere estilizarlo es más largo adelante. Entonces eso a mí me da la pauta de saber que quiero una forma triangular, ¿ok? Y ve cómo luego se comienza a explotar el cabello, se comienza a obtener ese desenfade, el hecho de haber utilizado mi navaja, ¿ok? Ahora, si yo quisiera, un poquito, si yo quisiera un poquito más, un efecto todavía más desenfadado, puedo hacer algo que se llama skimming. El skimming es realizar un barrido por la parte superior. En este caso su cabello es muy corto. De hecho, yo puedo tensar y puedo comenzar a generar el skimming. Pero si es todavía muchísimo más corto, todo lo que yo hago es con el peine, peino, y con la navaja genero la técnica. Ahora, normalmente utilizamos nuestra navaja dentada en esta posición. Esta es la manera correcta de sostenerla. Hay otros que el mango es un poquito largo y lo que hacen es tomarla en esta posición. Ambas son correctas, básicamente es como tú te acomodes. Pero hay una técnica en especial que se llama paint cutting, que es tomarla como un lápiz o como una pluma. Entonces esto me va a permitir
mayor precisión al momento de cortar, ¿ok? Si yo lo tomo muy afuera del mango, no llevo tanta precisión o tanta como fuerza al momento de querer trabajar. Pero si yo lo tomo más cercano, voy a tener mayor precisión, mayor control sobre ella. Entonces voy a hacer ambas para que logres ver la diferencia. Entonces, puedo ir seccionando, puedo ir tomando secciones. Si tú tomas secciones, algo que tienes que tomar en cuenta es tomar secciones donde la navaja entre y quepa en todo el cabello. Es decir, voy a tomar un bloque de mi sección o un bloque de cabello donde la navaja abarque toda la parte del cabello. Esto me va a servir o me va a dar la pauta para llevar un mayor control. No tiene sentido que yo tome una sección muy gruesa y la navaja nada más esté trabajando en cierta parte y la otra parte no la esté trabajando. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción? Es tomar un bloque el cual mi navaja logre entrar y yo pueda generar ese desliz. Y aquí observamos la cantidad que me está eliminando la navaja, ¿vale? Del otro lado, tomo otra sección que me permita generar el desliz. Voy tomando secciones de aproximadamente centímetro, centímetro y medio, máximo 2 centímetros. Esto va a variar dependiendo la textura y la cantidad de cabello, ¿vale? Si me permite la longitud del cabello tomar las secciones, adelante. Pero si la longitud del cabello no me lo permite, entonces lo haces a mano libre. ¿Cómo sería a mano libre? Es peinas, pasas la navaja, peinas, pasas la navaja, peinas, pasas la navaja. Esto sería en algo que es a mano libre o que le llamamos freehand, ¿vale? Y lo que puedes hacer es peinarlo hacia diferentes direcciones para ir generando ese desgaste. El skimming lo haces por la parte superior para todavía generar más esa explosión de cabello. Entonces aquí lo que yo hago es como justo levantar el cabellito para ver qué tanto necesito o qué todavía hay zonas que se me llegan a bajar, y esto es porque todavía necesito un poquito generar muchísima más textura. Entonces nuevamente enfoco solamente donde me hace falta, voy generando el desgaste. Recordemos que lo que estamos buscando es algo completamente orgánico, algo completamente natural. Y bueno, aquí por su tipo de cabello, por su textura natural de cabello, que es un cabello ondulado, un cabello con waves, lo que va a hacer es que todavía se note muchísimo más esa parte de su cabello, que luzca más todavía su cabello. Y que con simple hecho de aplicar poco producto, logremos ese desenfado, ¿vale? Pues vamos observando donde requiero generar un poco más de textura y voy generando el desgaste. El skimming también me funciona para cortar perímetro. Hay un skimming que es tanto en horizontal como en vertical, o este que estoy generando para el desgaste, ¿ok? Entonces aquí observo qué tanto necesito seguir trabajando o qué tanto tengo que parar. Aquí básicamente el efecto va a ser visual. Aquí tú te vas guiando de qué tanto vas trabajando, ¿ok? En la parte de atrás, lo que podemos hacer también es inclinar a nuestro modelo. Recuerda, si la longitud del cabello te lo permite, tensas y comienzas a generar el desgaste. Nada más recordando que tienes que tomar bloques los cuales tu navaja logre trabajar. Pero si el cabello es cortito, generas el desgaste por la parte superior y lo vas haciendo intercalando peine, navaja, peine, navaja, peine, navaja, y de igual manera tú solita o tú solita con tu mano vas checando el movimiento que estás generando. Por ejemplo, aquí todavía yo detecto que necesito un poquito más,
nuevamente y voy viendo el movimiento que quiero generar en mi corte, ¿ok? Entonces, una vez que ya lo tengo, obviamente vamos muy de la mano con el preguntarle al cliente si así está bien, si un poco más, etcétera. Pero vuelvo a lo mismo, el efecto de desenfado o el efecto de la textura en el cabello va a ser visual, ¿vale? Sacudimos a nuestro modelo para mantenerlo más limpio por mayor tiempo y nos cercioramos, algo que nos faltó hace ratito, es marcar la parte del cerquillo. Entonces aquí voy a pedir a mi modelo que sujete su cubrebocas y voy a definir el cerquillo. El cerquillo nada más de la parte de la patilla. Lo voy a hacer con mi trimmer y posterior voy a limpiar con mi shaver. Lo que estoy haciendo es nada más seguir el contorno natural y utilizar mi shaver. Listo. Ahora, para hacer la conexión con el fade de la barba, quiero mostrarte del lado contrario lo que hicimos con su diseño de barba. De este lado lo que hicimos fue generar también una transición conectando con el drop y solamente la transición fue hecha a la altura de su oído. Toda esta parte de abajo generamos obscuridad. La transición la enfocamos nada más aquí y trabajamos líneas diagonales. Algo que también en nuestros principios y elementos del diseño tenemos líneas, las cuales son 3. La línea recta nos genera o nos transmite una emoción de seguridad. La línea diagonal nos transmite fuerza y una línea curva nos transmite seguridad. Entonces, al yo haberle trazado a él una diagonal, estoy generando visualmente esa fuerza. Entonces, lo que voy a hacer de este lado es generar de igual manera esa transición, pero nada más de la parte de aquí. Voy a trazar mi diagonal, igual limpio con la shaver y sería el trabajo a realizar. ¿Ok? Aquí sí voy a utilizar mis aumentos. Lo que voy a hacer es trazar una diagonal. Lo que voy a hacer es algo contrario a lo que hice aquí. Si yo trabajo una línea recta, ¿qué va a pasar? Voy a perder el diseño que estoy queriendo. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a trazar una diagonal, la cual posterior voy a borrar con palanca abajo. Y de ahí voy a comenzar a trabajar con mis aumentos tradicionales, que sería el punto 5 con palanca arriba, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, para generar ese balance que veníamos hablando desde el inicio. Posterior a ello, punto 5 abierto, tanto en la parte de abajo como en la parte superior. Después me voy con el número 1, palanca arriba. Aquí trato de utilizar solamente la esquina para no abarcar parte del corte anterior. Posterior, palanca abajo. Y entonces comenzamos a generar el balance entre la transición de la barba con la transición del corte de la parte superior, sin perder evidentemente la transición que estamos buscando desde un inicio. Una vez que lo tengo, con mi trimmer voy a marcar mi línea diagonal colocándola en esta posición. Si yo la coloco en la posición hacia abajo como tradicionalmente lo hacemos, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener una visión o una mayor amplitud de dónde voy a colocar la línea. Entonces lo que hago es girar mi trimmer y colocarla hacia abajo. Como las cuchillas están libres, esto me permite poder definir mayor mi línea, ¿vale? Visualmente tengo mayor control de lo que estoy haciendo. Entonces, una vez que ya tengo mi línea trazada, para poder trazar la parte de abajo, primero voy a desenfadar un poquito mi barba. Él tiene una textura rizada en su barba,
Entonces, cada vez que nosotros queramos o querramos hacer un diseño de barba, tenemos que desenfadarlo a la perfección, porque si no, entonces vamos a generar demasiada simetría. Y lo que yo voy a hacer aquí es en freehand, con mi clipper, hacerlo de arriba hacia abajo, eliminando nada más los excesos. No quiero quitar perímetro, solamente quiero eliminar excesos. Al quitar esos excesos, estoy conservando la longitud y la oscuridad que estoy buscando en la parte de abajo, porque recuerda que aquí hicimos el fade. Y posterior a ello, ya con mi primer, voy a definir la línea de la parte de abajo. ¿Ok? Voy trazando, voy trazando. Algo que es muy importante cuando traces una línea de la parte de abajo, solamente defínela y posterior giras tu trimmer y eliminas excesos. Porque si no, corres el riesgo de lastimar a tu cliente. ¿Ok? Giramos para tener mayor control de la forma. Pues de igual manera, una vez que ya trazamos, nos cercioramos en nuestro espejo que ambas líneas estén simétricas y con mi trimmer voy a limpiar el área que me definió mi trimmer. De igual manera aquí, en la parte inferior, limpio con mi trimmer, con mi shaver, hasta dejar el área completamente limpia, ¿vale? Entonces, ya que tengo lo que es el diseño de barba, realmente fue algo muy rápido. ¿Por qué? Porque la transición solamente la enfoqué en la parte del oído, toda la parte de abajo se conservó completamente oscura y fue como más sencillo el diseño. Y ahora voy a pasarme a la parte del estilizado. Lo único que voy a hacer es secarlo natural. Lo humedecí, voy a secarlo natural, solamente lo voy a ir haciendo con mis dedos. No necesito pulir porque recordemos que estamos buscando algo completamente orgánico, algo completamente natural. Listo. Entonces, ahora voy a comenzar a hacer el estilizado. En este caso voy a utilizar un producto de efecto mate. Y quiero hablarte un poquito de lo que es Goodfellas. Goodfellas somos una marca mexicana que tenemos 3 productos de estilizado. 2 de ellos son a base de agua. 2 de ellos puedes hacer como peinados más pulidos. Y tenemos algo que se llama clay. El clay es una pomada también, pero es hecho a base de arcilla, y esta pomada lo que me va a beneficiar son efectos muchísimo más desenfadados, más orgánicos, que era lo que hemos venido hablando desde el inicio. Entonces, la clay lo que va a hacer es definirme todo este desenfado en mi proceso que yo realicé y respetarme como justo la textura que busqué con la navaja. Entonces, bueno. Ok, entonces, Goodfellas somos una marca mexicana que tenemos estas diferentes opciones de estilizado. 2 de ellos son de efectos más pulidos y la clay es de efecto más desenfadado. Entonces, es lo que estoy buscando desde el inicio del proceso. Entonces, lo único que voy a hacer es colocarme poquito en la yema de los dedos. Voy a emulsionarla a la perfección y voy a aplicarla. ¿Vale? Es muy importante que tú emulsiones a la perfección en todo momento y posterior a ello la comiences a aplicar, ¿vale? Y aquí vamos a ir de la mano el cómo se va a estilizar tu modelo o tu cliente, pero básicamente como estamos buscando algo completamente orgánico o desenfadado, es como justo explotar
todo este efecto que se generó con nuestra navaja. Recordemos, usamos nuestra pomada Clay de Goodfellas Pomade. Y este sería nuestro resultado final, ¿vale? Y bueno, si te diste cuenta, aplicamos muy poquito, pero bueno, aquí va mucho de la mano de qué tanto necesitas para el estilizado. Y bueno, pues espero les haya gustado. Yo soy Ana Rangel, soy mentor en Black Academy y soy parte del equipo artístico de Goodfellas Pomade. Muchísimas gracias, EBIO, por la invitación. Muchísimas gracias por abrirme virtualmente esta plataforma. Espero les haya gustado, espero verlos pronto y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @GoodfellasPomade, en Facebook como Goodfellas Pomade. Mis redes sociales en Facebook es Ani Rangel, en Instagram rangel.ani.